Bien, vamos a empezar el día de hoy, porque si no, no nos da tiempo. Y vamos a empezar a ver lo que es diabetes mellitus. Muchas cosas de diabetes mellitus ustedes ya las conocen, Solamente que ahora vamos a retomar algunas cosas que vimos ayer sobre lo que es obesidad y que también se van a aplicar en esto de lo que es diabetes. Y ya como les había explicado ayer, que van de la mano obesidad, diabetes, dislipidemias, y que después vamos al final de este día, si es que nos da tiempo, vamos a sacar lo que es el factor de riesgo cardiovascular, para que se agregue una tarea más del fin de semana, que va a ser su dieta, la de otra persona, y el riesgo cardiovascular de ustedes y el riesgo cardiovascular de otra persona, ¿sí? Para que nos quede más entendible todo esto al final. Bien, entonces veíamos que todo esto, lo que es obesidad, dislipidemia y diabetes mellitus, nos va a conllevar a un riesgo cardiovascular que vamos a ir viendo sucesivamente cuánto es la repercusión, porque el hecho de ser diabético, ¿qué es sinónimo? ¿A qué se refiere? Si yo les dijera, ¿es usted diabético? ¿Qué es lo que les daría miedo? ¿Ponerse la insulina? ¿Tomar metformina? Y son unas pastillas muy grandes, como dicen los pacientes. ¿Perdón? Las complicaciones. ¿Pero cuáles complicaciones? ¿Pie diabético? Pie diabético si son pacientes externos, si son pacientes internos, nefropatía diabética. Entonces, esto conlleva. Además, ¿qué conlleva el ser diabético? ¿Cuál es la importancia de ser diabético? Ustedes han visto a la gente que llevan mucho tiempo de dejarlos de ver y lo vuelven a ver como que serán unos 3, 4 años y lo ven más viejito, más adelgazado. ¿Qué le dicen? ¿Qué te pasó? Lo ven avejentado. Esto lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, diabetes en la tercera edad. Y entonces, ¿qué es lo que es la diabetes mellitus? Proinflamatorio, pero ¿qué? Nos conlleva a que el paciente tiene una sobrevida menor de 10 años, le quitamos 10 años. Si alguien iba a sobrevivir a los 80 años y a los 60 años se vuelve diabético, ¿qué va a pasar? Ya no va a llegar a los 80 años, va a llegar a los 70 años. Eso es lo que es diabetes mellitus. ¿Qué más es diabetes mellitus? ¿Es variante de qué? ¿Qué se le tiene que dar a todo paciente diabético que recientemente se diagnostica? Por ejemplo, yo llego ahorita con ustedes con 360 de glucosa a su consulta. ¿Y con qué medicamento? Es un medicamento, tengo que salir de esa consulta y pasar directamente a la farmacia y tomármelo antes de la noche. Y es una tableta al día. Bueno, si es en el seguro es media, si es en el ISSSTE es media. Su aspirina, ¿por qué? Porque la diabetes mellitus es una variante ¿de qué? De cardiopatía isquémica. Si estamos diciendo que la diabetes mellitus afecta a nivel micro y macrovascular, entonces diabetes mellitus es una variante de cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces ese paciente tiene que salir, aparte de todas sus medidas, con su 150 miligramos, 300 miligramos de aspirina, según ustedes lo ven. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Establecer los criterios estandarizados para el escrutinio, diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad. Esto es todo lo que tenemos que saber. Saber cómo hacer ese escrutinio de esos pacientes, a quiénes vamos a tener que investigar, cuál es el diagnóstico que tenemos que seguir de esos pacientes, cuál es la prevención que tenemos que tener de estos pacientes diabéticos, cuál es su tratamiento más adecuado dependiendo en el estadio, en el momento que nosotros tengamos al paciente que está desarrollando la diabetes, y la detección oportuna de las complicaciones mismas. ¿De dónde se afectan los pacientes diabéticos? A nivel renal, a nivel oftalmológico, en todas partes. A nivel intestinal, ¿qué patología da? ¿Perdón? ¿Cuál? Gastropatía diabética. ¿Cómo es una gastropatía diabética, doctor? ¿Cómo se manifiesta una gastropatía diabética? ¿Mande?
¿Cómo? Son diarreas continuas, continuas, continuas y los tratan ¿cómo? Como cualquier otra infección, pero ¿qué tenían que darles? Loperamida, tetraciclina, ampicilina, ciprofloxacina, o si va a similar es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Entonces, no solamente diabetes mellitus son las complicaciones que nosotros conocemos, son muchas más, ajá, y esas las tenemos que detectar en forma oportuna. ¿Qué pasa cuando un paciente diabético llega con ustedes en forma continua, con datos, antes era hipertenso y ahora está hipotenso y ahora está bradicárdico? Y llega con datos de bajo gasto, ¿qué complicación tiene? A ver, por 3 puntos más en el examen nacional de residencia, ¿quién contesta eso? ¿Cómo? Ya la hiperglicemia ya le puede todas las complicaciones. Pero llega hipotenso y bradicárdico. ¿Qué patología tiene? Digo que es muy fácil decir diabetes, ¿no? ¿Cómo es un diabético? ¿Cuánto tiene que tener el glucosa? ¿Más de 200? ¿De 200 cuándo? ¿Postprandial? ¿Segura? ¿Estás de acuerdo, doctora? ¿Y cómo yo hago el diagnóstico de diabetes? La compañía dice que con 200, postprandial, aleatorio, ahora con síntomas. El paciente tiene síntomas, en forma aleatoria, yo llego contigo, tengo doctora, todos los polis, ajá, tienen 3 polis aparte, ajá, o sea, hay evidencia de polis, ajá, y ahorita me tomas una glucosa en ese momento y sale más de 200, soy diabético. Si soy asintomático, ¿cuándo yo digo que el paciente es diabético? O sea, yo no tengo ningún entonces es como muy fácil, pero ahora lo más importante que les decía, en el examen que va a venir mucho de diabetes. Entonces, ¿qué le está pasando a ese paciente que llegó ayer por hipotensión y bradicardia? Lo dieron de alta y vuelvo a regresar con hipotensión y bradicardia. ¿Cómo se llama eso? Compañeros, que tiene una disautonomía, ¿sí, no? A medianoche. Entonces, el síndrome de qué, de amanecer o de falso, de la alba, de somoji. ¿Somoji? ¿A eso te refieres? ¿Qué tiene? El paciente tiene bradicardia y tiene hipotensión arterial. Cuando antes era hipertenso y antes tenía una buena frecuencia cardíaca. No, hipotensión no produce bradicardia, ¿sí? No. ¿No? Bueno, pues todo eso lo tenemos que saber porque ese paciente tiene riesgo de qué? De tener mayores complicaciones. Ahora, por ejemplo, el doctor dice, el paciente tiene hipoglucemia. Paciente diabético, ¿qué significa una hipoglucemia? No, pero ¿qué significa tener hipoglucemia en un diabético? Un sobretratamiento, que se puso más dosis de insulina, hizo mayor ejercicio y comió menos. ¿Qué más? Que toma medicamentos que antagonizan o aumentan el efecto de los hipoglucemiantes sobre la insulina. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Mal apego?
¿qué más? Y ese paciente ya tiene nefropatía y se está cayendo en fase de autocontrol, entonces el paciente tiene riesgo de hipoglucemia. ¿Y ahora qué lo va a matar? ¿La hipoglucemia o la hiperglicemia? Pues todas esas complicaciones yo las tengo que conocer, porque si no, no estoy haciendo un buen manejo de sus pacientes. ¿Ok? Bueno. Fíjense, vamos a encontrar que hay varias definiciones, así como vimos ayer de obesidad, sobre lo que es diabetes. Y aquí dice que es un trastorno metabólico que produce defectos en la secreción de insulina o una acción defectuosa de la misma, de la hormona, o bien la coexistencia de las dos condiciones anteriores. Vamos a ir viendo más adelante cómo tratar de dar una definición de diabetes sería muy amplia, tendríamos que escribir casi una hoja completa. Otras definiciones dicen que es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una insuficiente acción de la insulina endógena, lo que provoca hiperglicemias, alteraciones de los lípidos séricos. Vean, aquí se agrega que hay alteración aparte de las grasas y lesiones vasculares. Otra definición dice que la diabetes mellitus es definida como un grupo de enfermedades metabólicas. O sea, no solamente es la pura glucosa alta, sino que tiene otras enfermedades concomitantes metabólicas y se caracteriza por una hiperglicemia, consecuencia de efectos de la secreción de insulina, acción de la insulina o bien de ambos. ¿Por qué aquí viene riesgo cardiovascular y diabetes? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa? Esa es la clasificación de hipertensión arterial, ¿sí? ¿O no? De acuerdo a la norma oficial. ¿Pero de qué adolece? Factor de riesgo. O sea, aquí nosotros los mexicanos nos decimos usted es hipertenso y adiós vaya. Usted es hipertenso, adiós vaya. Usted es diabética, ya vaya. ¿Qué hacen los americanos? Ya lo habíamos visto ayer algo. Bueno, ahorita ya van en el guión número 8, pero bueno, la idea es esta. Ellos hablaron de qué? De prehipertensión, así como prediabetes, ya hablaron de prehipertensión. A estos pacientes les tenemos que empezar a dar manejo, medidas ginkgodietéticas a fin de que se controlen. ¿Y ustedes cómo que quisieran ser tratados si fueran hipertensos? ¿Cómo? ¿Sí me entienden la pregunta? ¿Usted dime ayer? A ver, doctor, ¿cómo me trataría a mí si yo fuera hipertenso? Tengo 150/90. Medicamento, eso ya no. Eso ya lo vimos ayer. Por eso dígame tú. ¿Antidiabético? ¿Están de acuerdo con él? ¿De acuerdo a lo que dijimos ayer? Estábamos en desacuerdo contigo. Digo, te caí mal, por eso vas a dar el médico. ¿Un captopril? ¿Por qué un captopril?
acuerdo a como me trata, como me hizo mi clasificación, como los europeos, cómo es la tabla de los europeos, cómo es clasifica, cuántos grupos hay. ¿Quién se acuerda de esa clasificación? ¿Nadie? O sea, ¿por qué es importante diabetes, hipertensión, retomarlo? Volvemos a lo mismo. Ayer dijimos diabetes, obesidad, dislipidemia, riesgo cardiovascular. Si yo trato a un paciente nada más, usted es la diabetes, usted es la hipertensión, usted es la dislipidemia, usted es la riesgo cardiovascular, cada uno se va aparentemente con su tratamiento, pero no se van en forma controlada, una forma bien controlada. Esa es la clasificación europea de hipertensión, cópienla por favor. ¿Qué significa? Vean, ahorita la vuelven a copiar. Que hay, como decía su compañero, 3 grupos de riesgo, grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A no tiene ningún factor de riesgo. ¿Se acuerdan cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Es la edad, el sexo, el fumar, es el diabético, colesterol, el sedentarismo, todos esos son factores de riesgo cardiovascular. Y no tienen daño a órgano blanco. Entonces, si yo llego con ustedes y tengo, dependiendo del tipo de presión arterial, vean, solo me van a, por ejemplo, de 130 a 39, de 85 a 89, solamente me van a modificar el estilo de vida. Si estoy en etapa 1, con 140, 159, 90, 99, me van a modificar el estilo de vida por 12 meses y me vuelven a revalorar. Sin embargo, estoy en etapa 2 y 3, que es mayor de 160 a 100, me van a dar un tratamiento farmacológico, siempre y cuando no tenga un factor de riesgo cardiovascular o no tenga daño a órgano blanco. ¿Cuál es daño a órgano blanco? Riñón, ¿perdón? Riñón, corazón, cerebro, vascular, ojos. Ajá. ¿Cómo cuantificas el daño a órgano blanco en el corazón? ¿Con qué estudio? Una más fácil que pues con un electro. ¿Qué aparecería en el electro? Pues si este paciente tiene daño a órgano blanco a nivel cardíaco, hipertrofia ventricular. ¿Cómo diagnosticas los criterios de hipertrofia ventricular? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. A ver, más fácil, ¿cuál es la deflexión intrinsicoide? A ver, doctor, dígame, ¿cuál es la deflexión intrinsicoide? Es el asunto de la... No, pero tu compañero. ¿No? A ver, ahora sí. Pues en el complejo QRS es la primera parte de la deflexión. ¿Cuál es la R o la parte del R? ¿A cuánto mide? Esa deflexión intrinsicoide. Cero, punto, 9, no. 12 tampoco. 0,4. Eso bien, doctor. Por eso no viene. Bueno, entonces esa es la forma yo que tengo que documentar si existe realmente daño órgano blanco. A nivel renal, bueno, el aumento de la creatinina, empieza a aparecer proteinuria, cambios en el ultrasonido y todo eso. En el grupo B dice que hay un grupo de riesgo y por lo menos tiene un factor de riesgo cardiovascular que no incluye, fíjense, no incluye diabetes, ni daño a órgano blanco.
Entonces aquí dependiendo que por ejemplo tuviera eso, que fuera un paciente de 80 años y tuviera aquí por ejemplo 160, 100, ya me tenían que dar tratamiento farmacológico. Si estuviera en etapa 1, me tenían que estar modificando el estilo de vida y revalorarme en 6 meses. Sin embargo, en el grupo C de alto riesgo, de riesgo alto, vean que es daño a órgano blanco y o diabetes o uno o más factores de riesgo. Entonces este paciente, por el solo hecho de ser ya diabético, aunque tenga una presión normal alta de 130, 139, 85, 89, pero se le agrega el hecho de ser diabético, ese paciente ya tiene que salir con tratamiento farmacológico antihipertensivo. Entonces vean cuál es la importancia de la diabetes en cuanto al factor de riesgo cardiovascular. Al final de este día, cuando veamos la calculadora de riesgo cardiovascular, vamos a poner unos ejemplos y vamos a ver qué tanto aumenta cuando el paciente tiene cierta edad y le aumentamos la diabetes mellitus. Esa es la importancia de valorar a estos pacientes de forma concomitante: diabetes, riesgo, factores de riesgo cardiovascular, daño a órgano blanco y la misma hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que pasaba anteriormente, básicamente la mayor población de pacientes diabéticos eran al norte del país, también los hipertensos eran la mayoría de las personas al norte del país, y los obesos también eran mayor parte al norte del país. Esto se ha modificado un poco y ahora la mayor prevalencia de diabetes, por ejemplo en el estudio GENSA 2012, ha aumentado en estas partes, incluso ahora ya abarca el Estado de México. Ya hay mayor población de pacientes diabéticos actualmente en el Estado de México y en toda esta parte. Y vean las causas de consulta, siempre van a ser las enfermedades respiratorias, pero las siguen lo que es las enfermedades asociadas a la diabetes, enfermedad cardiovascular y la obesidad. Es un alto porcentaje de consultas en México por problemas de diabetes y problemas cardiovasculares. Esa es la importancia de saber manejar este tipo de pacientes. Casi dice aquí para el 2012, 6.4 millones de adultos mexicanos se sabían que eran diabéticos, pero solamente el 25% de estos pacientes, esos 6.4 millones, están bajo un buen control metabólico. El resto no tiene un buen control metabólico, lo que está produciendo que el paciente tenga complicaciones de la misma diabetes. Bueno. Y vean lo que comentábamos ayer, conforme iba aumentando el grupo etario, iba aumentando la probabilidad de, por ejemplo ayer, de que sea obeso, y aquí también va a la par esto, conforme va aumentando el grupo etario de los pacientes en mujeres, vean, es un poquito más alto, va aumentando la prevalencia de diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, ¿cuáles son sus dos picos más importantes en cuanto a grupos etarios? Hay un porcentaje de niños que ya son diabéticos, aquí no estaban incluidos, después aparecen un pico en la adolescencia y después un pico en la tercera edad. Y aquí es donde se despunta. ¿Por qué creen que se despunta? Bueno, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la fisiopatología. Vean aquí el porcentaje por grupos de edad, de cuánto era la frecuencia, y vean cómo se dispara aquí, de los 60 a los 69 años en hombres, de 635. En las mujeres, en este grupo etario de 70 a 79. ¿Por qué se les ocurre que pasa esto? Que se despunta aquí. ¿Sí lo han notado en sus consultas? ¿Qué pasa con un paciente ya de esta edad? Ya deja de ser próximo. ¿Perdón? Bueno, la actividad. Ya deja de tener menos actividad, ¿no? O ya gasta menos energía. No, ¿verdad? ¿Eso es su tarea? ¿Me llegó un correo? Sí, ¿me digas por qué? ¿Se equivocó el doctor? No. Hay que hacer esa tarea. ¿Qué pasa? Compañera dice
fíjense que hay menos, ese paciente de la tercera trabaja, hace menos actividad física. ¿Qué más? No. Dejan producir insulinos, esas células pancreáticas trabajan menos. ¿Por qué trabajan menos? ¿No? Por mismo envejecimiento, otra, obvio. Amiloidosis, ¿qué es la amiloidosis, doctora? ¿Qué es la amiloidosis? Obvio. A ver. Pues es una de las causas. Amiloides, páncreas. ¿Qué otra cosa ocurre en el paciente de la tercera edad? Si yo tengo 70 años y veo a ustedes con ustedes así, con mis manos así en baja, que tengo rigidez matutina de más de 20 minutos, ¿qué me va a dar el tratamiento? ¿Qué me va a dar el tratamiento? Nada. Nada. ¿Cómo de que no me va a dar nada? Aquí el doctor me va a dar esteroides como terapia puente, lo que hace efecto que el methotrexato y la cloroquina, ¿no? ¿Sí? Que el methotrexato y la cloroquina van a tardar en hacer efecto. Emanuel me va a dar esteroides, tres efectos de los esteroides: aumento de la glucosa, aumento de la presión arterial, descalcificación, necrosis avascular de la cabeza del fémur. Ajá. Entonces el doctor me dio un medicamento que me va a aumentar más la glucosa. Yo ya tengo la amiloide, no hago mucho ejercicio y ya me está aumentando la glucosa. Luego me dio, hace ratito me estaba hablando de traciclina, de acinas, y ya me aumentó más la glucosa. Entonces por eso yo un pico. Por eso de repente esos pacientes de la tercera se despuntan con hiperglicemias. ¿Sí? No ocurre porque sea castigo inquilino, es por esa situación. ¿Alguno de ustedes tiene ahorita resistencia en la insulina? Pregunto yo. Que levante la mano que crea que no tiene resistencia en la insulina, siendo mexicano, siendo latino. ¿Nadie? ¿Nadie está exento de eso? Claro que no. ¿Y en dónde estarías ahorita, doctora, en el horizonte clínico de la diabetes mellitus? Tú, ahorita. Si dices que tienes resistencia de insulina. ¿Qué está pasando ahorita con su páncreas? Está produciendo ahorita en estos minutos y segando insulina. Ahorita. ¿Qué está sucediendo con su páncreas? De luz. Entonces sí, lo acabo de comer. Estarán autodestruyendo sus células pancreáticas por la amiloide que está aquí. Sí. Lo vas a biopsiar. Bueno, entonces esa es la idea. Ajá. Por eso son los despuntes. Y en los jóvenes, ¿por qué hay despuntes en los adolescentes?
¿Cómo es el estilo de vida de un adolescente? Sedentaria. Comen todo en todo momento. Esa es la causa por la cual es un pico de hiperglicemia. Entonces, soy niño, ya tengo resistencia a la insulina, soy obeso, me quiero de todo eso. De repente llego a la juventud. ¿Qué dices que pasa? ¿Disminuye? O sea, así como también duerme mucho, también duerme su páncreas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Usted está diciendo que es autoinmune la diabetes en los adolescentes? Si 90-95% de los diabéticos son tipo 2. Entonces todos los adolescentes ya todos son sobrevivientes de la adolescencia. Exactamente. Si está creciendo ese joven, está la hormona del crecimiento, que es una hormona que contra quién, contrarregulado. ¿Qué otra cosa hace que aumenten también los niveles de glucosa en estos pacientes? Aparte de la hormona del crecimiento. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Es que si a veces lo vemos así como cosas que nada más hijas, no sirve de nada así. Hay que pensar por qué los niños, los adolescentes y los viejos tienen los tres tipos de diabetes. Vean, la diabetes mellitus es la segunda causa de consulta en medicina familiar, por eso ustedes tienen que estar muy familiarizados sobre lo que es diabetes, aunque no llegan a ser alguna especialidad, independientemente de alguna otra especialidad, porque vean, es la primera causa de consultas en las especialidades. Si es un geriatra, las complicaciones que va a tener ese paciente geriátrico son por complicaciones de diabetes. Es un cardiólogo, el cardiólogo está viendo un paciente infartado como consecuencia de una diabetes mellitus mal controlada. Si es un nefrólogo, el nefrólogo está viendo un paciente con nefropatía diabética, es decir, siempre van a ser la primera causa de secuelas por diabetes, por especialidades las consultas. Consumen el 4.7 al 6.5 del presupuesto de la atención a la salud y la mortalidad crece cada año un 3%. Entonces es la importancia también de conocer muy bien lo que es la diabetes mellitus. ¿Qué otra cosa? Sus complicaciones se sitúan entre los 5 motivos de mortalidad, de motivos de hospitalización y de mayor mortalidad y costo en los hospitales. Es la primera causa de ceguera y amputación no traumática a miembros inferiores, la primera causa de invalidez, 14.7, primera causa de muerte en el país en el Seguro Social y contribuye importantemente a la mortalidad de causa cardiovascular y la segunda causa de muerte en México. Y esto es lo que les decía a ustedes. Vean, en la niñez la probabilidad o la incidencia de diabetes mellitus es de 0.16, en la juventud, adulto joven de 8.2 y se despunta en la tercera edad de 18.4%. Y nos vamos a ir hasta esta otra. Y vean cómo es el horizonte clínico de la diabetes mellitus. Sensibilidad a la insulina. Aquí todos idealmente debíamos de estar cuando nacemos. Aquí, cuando nosotros estamos ahí en el vientre de nuestra mamá, en el útero y todo eso, tenemos una sensibilidad adecuada a la insulina. Sin embargo, tenemos factores de riesgo para desarrollar diabetes, aunque tenga normoglicemia en ese momento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo?
que tenga antecedentes familiares, genética, que tenga sedentarismo, que tenga antecedentes de obesidad, la alimentación, una vez que ya está el paciente, ya nació, ¿no? Si en este momento, aunque el paciente tiene esos factores de riesgo, el paciente se comporta como normoglicemia. El paciente va a seguir creciendo y entonces va a empezar a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Por qué? Por sedentarismo, porque va aumentando la obesidad, y la obesidad sobre todo con mayor masa a nivel, mayor tejido adiposo a nivel abdominal, va provocando mayor resistencia a la insulina y va provocando ¿qué? Una hiperinsulinemia compensatoria en ese momento. Sin embargo, ¿qué hace esta hiperinsulinemia compensatoria? Todavía mantiene a mi paciente como normoglicémico. Por eso es que ahora las cifras de diabetes mellitus se han disminuido más para tratar de agarrar a estos pacientes, detectarlos un poquito antes. Pero ¿qué va a pasar? Como toda enfermedad, como en todo problema médico, va a haber un agotamiento de algunas partes, en este caso de las células beta pancreáticas, con una deficiencia relativa de insulina. Recuerden que primero empiezan a fallar lo que son las células beta pancreáticas, y cuando nosotros ya hacemos apenas el diagnóstico de diabetes, por acá ya hay un 50% menos de células pancreáticas. Y entonces hay una deficiencia relativa de insulina en este momento, cuando hay un agotamiento de estas. ¿Y qué es lo que me va a empezar a aparecer? Hiperglicemias en el ayuno. ¿Sí? Ya conforme va disminuyendo estas células pancreáticas, al final, ¿qué pasa? El paciente desarrolla diabetes mellitus como tal. Esto es lo que yo tengo que estar pensando. Y esto va sucediendo ¿desde cuándo? ¿Desde qué edad? Desde la niñez, y ahorita lo vamos a ver. Capri y su grupo reportaron la cantidad de grasa visceral en niñas y adolescentes se correlaciona en forma directa con la insulinemia basal y estimulada de glucosa y una negativa sensibilidad a la insulina, es decir, estas niñas que tenían mucha masa abdominal a expensas de tejido graso van a desarrollar menor sensibilidad a la insulina. Los pacientes por lo general son obesos y algunos grupos raciales tienen esa tendencia hacia lo que es desarrollar diabetes, como son los afroamericanos, los hispanos, los latinos, los asiáticos, los de las islas del Pacífico y los que tienen ascendencia americana, que son los indios Pima. Todos estos grupos raciales tienen ya cierta tendencia a desarrollar diabetes, de tal forma que algunos médicos dicen que nosotros desde el momento en que nacemos ya pudiésemos tener cierta resistencia a la insulina, por solamente pertenecer a ¿qué? A estos grupos de riesgo. La grasa visceral en los niños prepúberes y caucásicos y afroamericanos se asoció ¿con qué? Con hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia, aunque no sensibilidad a la insulina. Independientemente de la acumulación de grasa visceral, la resistencia a la insulina resultó más frecuente en los niños afroamericanos que en niños caucásicos, es decir, europeos. La obesidad en niños aparece la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes y adultos y sugiere 4 líneas de evidencia en cuanto a esto. La primera de ellas es que la sensibilidad a la insulina en niños prepúberes y púberes se correlaciona inversamente con el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. 2. La obesidad severa se asocia con altos índices 21 a 25% de intolerancia a la glucosa en niños prepúberes. Así como un inesperado incremento del 4% de diabetes mellitus en adolescentes, pero ya empieza a haber cambios desde la infancia. 3. El aumento del índice de masa corporal del niño se correlaciona con el desarrollo subsecuente del síndrome metabólico y sus consecuencias como son diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. 4. La obesidad y la hiperinsulinemia en niños afroamericanos, finlandeses e indios Pima constituyen un elemento de pronóstico de diabetes tipo 2 en adolescentes y adultos, es decir, si yo soy de este grupo étnico, probablemente desarrollaré diabetes mellitus. El sobrepeso que empieza durante la niñez o la adolescencia incrementa el riesgo de intolerancia a la glucosa y de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué les traduce esta foto? ¿Por qué puse esa foto ahí?
¿Nadie se identifica con la niña? Es la mamá que le dice a la niña, no te paras hasta que no termines el plato de comer. ¿Qué les está provocando? Que tienen que comer, comer, comer. Cuando ella ya tiene la saciedad, en lugar de que se parara y dejar ahí su plato, lo que sobró, no. Nosotros tratamos de que coman más los niños, ¿no? Y eso pues es malo. Otra cosa, los trastornos metabólicos incluyen el retardo en el crecimiento intrauterino, lo que predispone a intolerancia a la glucosa. Entonces, si este bebé tuvo un retardo en el crecimiento intrauterino, posteriormente va a desarrollar intolerancia a la glucosa, y es lo que les decía, nacemos ya con intolerancia a la glucosa. Y otros aspectos del síndrome metabólico cuando sea un paciente adulto. Bajo peso al nacer, también ya sabemos que está asociado a diabetes tipo 2 en indios Pima. O peso superior, cuando debería tener para la edad gestacional, tienen un riesgo de desarrollar después obesidad, diabetes gestacional y diabetes mellitus tipo 2 en la edad adulta, ese paciente que tuvo un peso, que fue un producto macrosómico al nacer. Aumento de peso y el crecimiento lineal durante la niñez y la adolescencia, frecuentemente en los hijos de madres diabéticas también juegan un papel importante que contribuye al desarrollo de la diabetes mellitus. Pero ahora vamos a ver a lo que sucede con los adolescentes. Aquí está. La pubertad tiene un papel decisivo en lo que es la diabetes tipo 2 en niños. Durante la pubertad se incrementa la resistencia a la insulina, lo que provoca hiperinsulinemia, que es lo que tratábamos de explicar hace rato. Después de la pubertad, la respuesta a la insulina basal y prandial descienden. Además, tanto la hormona de crecimiento como hormonas esteroides que ocasionan la resistencia a la insulina durante la pubertad, todo esto que provoca desarrollo de diabetes mellitus en los adolescentes. En el transcurso de la pubertad se observa un aumento transitorio de la concentración de hormonas del crecimiento, mismo que coincide con la reducción de la acción de la insulina. Con base a esta información, ¿qué pasa? Aparece un pico de aparición de diabetes tipo 2 en niños que coincide con la edad común, que en la edad más común es la pubertad. Los niños obesos son hiperinsulinémicos y van a tener un 40% menos de estimulación a la insulina mediante el metabolismo de la glucosa en comparación con los adolescentes no obesos. Entonces, esta es la explicación por la cual existe un pico de hiperglicemia en estos pacientes. ¿Qué pasa además con las mujeres? Las adolescentes con síndrome de ovario poliquístico van a mostrar una evidencia de resistencia a la insulina en el músculo esquelético. El 30% de estas adolescentes con síndrome ovárico tienen una intolerancia a la glucosa y el 4% van a padecer diabetes mellitus. ¿Sí? De hecho, ¿qué es lo que dice la revisión del diabetes CAR? Habla mucho sobre lo que es el síndrome de ovario poliquístico y lo toma. Si yo tengo una niña, una adolescente o una mujer con síndrome de ovario poliquísticos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Investigar que no sea diabética, es sinónimo de eso. Existen diferentes grupos raciales en cuanto a la sensibilidad de la insulina. Los niños afroamericanos de 7 a 11 años de edad tienen una concentración de insulina más elevada que los niños caucásicos de la misma edad. Otros grupos de estudios de clan glicémico, la sensibilidad de la insulina resultó 30% más bajas en adolescentes afroamericanas que en adolescentes caucásicas. Entonces, lo que tal vez querías tú comentar, ¿no, doctor? Que tenías que hacerme, ¿qué? Algunas preguntas, a ver, a lo mejor si era de algún grupo racial de estos, qué tipo de actividad física, cuánto pesé al nacer, cuáles son los antecedentes familiares, si era obeso cuando era niño, todo eso tendría que estar tomando yo en cuenta en este momento. En las etapas iniciales de la enfermedad y como consecuencia de la resistencia a la insulina se observa un estado de compensatorio de hiperinsulinemia antes de que se observen las anomalías de la homeostasis de la glucosa, lo que decíamos, ¿no? Aparentemente estoy normoglicémico, pero ya me empiezan a aparecer picos, y si yo fuera muy minucioso con los pacientes adolescentes, encontraría que en algún momento pudiesen tener picos postprandiales o tuviesen glucosa alterada de ayuno en algún momento dado.
Dicho proceso crónico provoca estrés de las células beta, lo que en consecuencia favorece la disfunción y la hiperglicemia postprandial seguida de intolerancia a la glucosa. Entonces vean, ya en la adolescencia ya qué está pasando, ya se están afectando esas células beta. Uh-huh. Bueno, los factores de riesgo para diabetes ya lo habíamos visto, edad de mayor de 45 años, todo paciente mayor de 45 años tengo que estar ya buscando que no sea diabético, obesidad o sobrepeso, familias de primer grado con diabetes, que pertenezcan a un grupo étnico, ya lo vimos ahorita, bajo peso al nacer, sedentarismo, exceso de alimentos energéticos como grasas y azúcares, exceso de alimentos con alto contenido glicémico y bajos en fibra. Ajá, ya vimos ayer cuánto consumíamos actualmente de fibra, que era menos de lo que era la dieta paleolítica, ¿no? El sedentarismo, antecedentes de diabetes gestacional o recién nacidos macrosómicos, hipertensión arterial. Si mi paciente es hipertenso, tengo que buscar en forma consecutiva diabetes, hipertrigliceridemia, que lo vamos a ver posteriormente, tolerancia a la glucosa. La clasificación etiológica, bueno, nada más la vamos a revisar así rápidamente para ahorita ver qué pasa con la diabetes tipo 2. Dice la clasificación etiológica de diabetes tipo, la diabetes mellitus es 1, diabetes mellitus tipo 1 que es ocasionada por la destrucción de las células beta, lo que produce deficiencia absoluta de insulina y que se produce tanto por mecanismos inmunológicos o bien idiopáticos. La diabetes tipo 2 que representa el 95% de los casos de diabetes en México, es ocasionada por resistencia a la acción de la insulina y por falla de las células beta. Estos dos trastornos suelen sucederse en forma simultánea y se manifiestan de manera variable en cada persona. Esto es lo importante ahorita. Ajá. Ahorita, una vez que ya los agarramos, ya tomamos al paciente, ya cuando apenas le estamos haciendo el diagnóstico. Lo ideal sería empezarlo a tomar, como vimos en el horizonte clínico, desde que son niños. Ajá. Otros tipos específicos que representan solamente el 1% de los casos, pues son todas estas. Ajá. Y por último, la diabetes gestacional. Bueno, las grandes diferencias entre cada uno de estos, que mucho de esto ya lo conocen ustedes. Pero ¿cuál es la etiología entonces de la disfunción de las células beta en la diabetes mellitus 2? ¿Qué se les ocurre que es? Etiología de la diabetes tipo 2. ¿Y cómo se manifiesta la resistencia a la insulina? O sea, ¿cuál es la etiología? Uno es la amiloide, ya para que no la conteste. Receptores, no más. ¿Cómo funcionaría el tejido adiposo entonces como etiología de la diabetes tipo 2? O sea, ayer vimos que el tejido adiposo no solamente es adiposo, tiene funciones, ¿no? Pero ¿cómo? Esta sería la resistencia a la insulina, ya quedó en el olvido para nosotros. Ya sabemos más, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo actúan las células adiposas? Bioquímica elemental. Materias básicas. Había una teoría que mencionaba, no recuerdo muy bien, pero decía que había una formación
Etiología. La edad va a ser la importante, ya lo vimos ahorita, había un pico conforme de la edad cuando se presentaba más la diabetes. Genética, en México se ha identificado el TSF7L2, la misma resistencia a la insulina, la lipotoxicidad que comentábamos hace rato, con el aumento de ácidos grasos libres, y la glucotoxicidad. Esta glucotoxicidad provoca más disfunción de las células beta pancreáticas. Cuando hablamos de glucotoxicidad, cuando el paciente tiene más de 250, 300 de glucosa, esa misma hiperglicemia está provocando que disfuncionen más las células betas pancreáticas. La deposición de amiloide, que es el polipéptido amiloide de los islotes, y una disminución del efecto de la incretina. ¿Qué es la incretina? ¿Pero por qué? Por dos péptidos. Son péptidos que están localizados en el intestino y que reaccionan ante la ingesta de carbohidratos. Exactamente. Es el péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa, y hay otro que es inhibidor de glucagón. Exactamente. Esas incretinas, ¿qué pasa con esas incretinas? Al momento que nosotros comemos, como dice el doctor, aumenta. Una favorece que la secreción de insulina y la otra por eso ahora los medicamentos que se dan actuales, ¿cuáles donde actúan a nivel de las incretinas? ¿Sí? Ya tenemos más medicamentos. ¿Ok? Bien, doctor. La diabetes mellitus 2 se genera a partir de la resistencia a la insulina y de los trastornos de la función de las células beta. La resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta están presentes en el momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué pasa? Puede suceder dos cosas. Hay una función normal de las células beta con una hiperinsulinemia compensatoria aparentemente, y en ese momento estaríamos viendo que su paciente aparentemente está normoglicémico, pero no sabemos qué está pasando con todo esto hacia atrás, como ya lo vimos anteriormente. Puede ser que también exista una función anormal de las células beta en ese momento con insuficiencia relativa de insulina, por lo tanto mi paciente va a presentar hiperglicemia y por lo tanto va a desarrollar diabetes mellitus. Son los dos parámetros, pero ojo, no significa que aparentemente esté con normoglicemia mi paciente y en ese momento no esté con problemas de diabetes mellitus. Sí, probablemente tenga la resistencia, ya como vimos anteriormente, posteriormente va a desarrollar diabetes mellitus. Y entonces la hiperglicemia, ¿por qué ocurre? Por el páncreas, por una disminución de la secreción de la insulina, un tejido adiposo, ya lo vimos por el aumento de la lipólisis, y el riñón. Bien, actualmente ya se sabe que el riñón también está interviniendo con la hiperglicemia de los pacientes diabéticos tipo 2, porque hay un aumento de la reabsorción de glucosa en estos pacientes. ¿Cuánta glucosa transporta el riñón al día? ¿Cuánto se les ocurre? Son 160 gramos al día. Y entonces esta hiperglicemia ocurre a nivel renal por un aumento de la reabsorción de la misma a través del riñón. A nivel muscular por una disminución de la captación de glucosa, por eso es que damos medicamentos para esto. En el cerebro por una disfunción de neurotransmisores. En el hígado por aumento de la producción de glucosa, en el páncreas por aumento de la secreción de glucagón, tiene dos funciones el páncreas. Intestino por una disminución del efecto de las incretinas. Aquí está mal escrito, las incretinas, ¿ok? Entonces, todo esto es la parte que yo me la tengo que aprender. ¿Para qué? Para saber qué dar de tratamiento a mi paciente. Tengo que ver de en dónde está mi paciente aquí. ¿Dónde puedo trabajar yo con los medicamentos que actualmente existen para tratar de disminuir la hiperglicemia en mi paciente? Y esto es lo que comentaba a sus compañeros, las incretinas, la ingesta de alimento, hay una absorción de los nutrientes a nivel intestinal, los antagonistas de receptores que es el GLP-1, el GIP activos, el DPP-4, a través del páncreas aumenta la secreción de insulina y disminuye la acción del glucagón. Esto es
hay aumento de la producción de la glucosa hepática y un aumento de la utilización de la glucosa en los músculos adiposos, ya sea por la insulina o la disminución del glucagón a consecuencia de las incretinas. Y esto provoca que exista cierta homeostasis de la glucosa, y que el paciente no tenga hiperglicemias, pero cuando se ven alterados, mi paciente va a tener hiperglicemias presentes. Y esto es lo que les decía de cómo está funcionando los riñones para que se presente la hiperglicemia. Y ahora, ¿cómo entonces se diagnostica la diabetes mellitus? Bueno, aquí traía un caso clínico, pero ya es muy tarde y nos vamos a tardar un poquito. Eso lo vamos a resolver después, ¿sale? Porque sí está largo, son como 20 diapositivas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Síntomas de diabetes más una glicemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor de 200 miligramos. Entonces, que mi paciente tenga síntomas y que tome en forma causal una glucosa venosa mayor de 200. ¿A qué decimos causal? Se define como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Sí, aquí no me interesa que ya comió, no comió, tiene 4 horas, tiene 5 horas. No, es en el momento que yo decido hacer la medición y salga más de 200 con síntomas, mi paciente va a tener, se va a definir como diabetes mellitus. Síntomas clásicos: la poliuria, polidipsia y pérdida de peso en forma inexplicable. 2. Glicemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126. ¿A qué se refieren ayunas? Con un periodo de ingesta calórica de por lo menos 8 horas. Glicemia media de plasma venosa que sea igual o mayor a 200 con 2 horas después de una carga de glucosa, que es la prueba de tolerancia a la glucosa. Dice, para el diagnóstico en personas asintomáticas es esencial tener al menos el resultado adicional de glicemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales 2 y 3 que acabamos de mencionar. Y vean entonces la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas bioquímicas para la detección de diabetes mellitus. Si fuera una glucosa capilar con tiras reactivas, la sensibilidad es del 50% y la especificidad es del 60%. Si fuera glucosa plasmática en ayunas, la sensibilidad es del 56 al 59% y la especificidad del 96 al 98%, mientras que la prueba de tolerancia a la glucosa tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Actualmente, ¿qué se agregó para criterio de glucosa? Eso sí, ya lo saben. La hemoglobina glucosilada. Ok. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? ¿Cuántas hemoglobinas glucosiladas existen? ¿Cuándo se descubrieron esas hemoglobinas glucosiladas? ¿Por qué se descubrieron? ¿Quién las descubrió? Porque antes no era diagnóstica y ahora es diagnóstica. ¿Cuánto equivale una hemoglobina glucosilada de 5 en glucosa? ¿De cuánto para hacer diagnóstico de diabetes? ¿Cuánto es hemoglobina glucosilada?
¿cuánto equivale de glucosa? O si 6,5. Nunca les han cuestionado a los pacientes eso. A ver, doctor, ¿por qué dice que estoy bien, lo que estoy mal, y saqué una hemoglobina glucosilada de 10? Mi hijo si saca 10 es que va bien en la escuela. Usted dice que con 10 estoy mal. Y con 6 me dice que estoy bien. Cuando mi hijo con 6 está reprobado. Entonces dígame, doctora, cuánto equivale una hemoglobina glucosilada de 5 y cuánto equivale una hemoglobina glucosilada de 10. Una glucosa. Sin ver el internet. Pero las fórmulas luego se nos olvidan, hay cosas que tener acá. ¿Cuánto? A ver, apunten. 5 igual a 90. 6, apúntelo. ¿No lo dijimos? Apúntele, no confíe en su mente. 5 equivale a 90. 6 equivale a 120. 7 equivale a 150. ¿Cuánto le estoy aumentando? 30. Y termine la tablita hasta 14. Entonces, con que yo me acuerde que 5 equivale a 90 y le voy aumentando 30 y 30, ya me sé la hemoglobina glucosilada. Y fíjense que esa hemoglobina glucosilada fue descubierta cuando empezaron a tratar a algunos pacientes con algunos hipoglucemiantes orales y se dieron cuenta que esa hemoglobina con la tortamida, un medicamento que actualmente se va para la diabetes, empezaba a disminuir y entonces empezaron a buscar cuál era la respuesta y encontraron que era la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, nunca se le dio la importancia que actualmente se le da. ¿Sí? Actualmente es de mucha ayuda o es de poca ayuda. ¿Por qué es de mucha? Para verificar control. Para verificar control. ¿De qué manera, doctora? ¿Cómo te llamas? Bien. Diana. Diana López. ¿Cómo? Bien. No, Diana. Peralta. Peralta. Doctora Diana Peralta. Dígame, ¿por qué utiliza la hemoglobina glucosilada en sus pacientes? Me dijo que hace rato que para control. Pero ¿cómo controla a sus pacientes? ¿Les da una calificación o cómo? No. Bueno, verifico, bueno, se la pido cada 3 meses la hemoglobina glucosilada, Ajá. ya que es el tiempo que permanece el eritrocito vivo, ¿no? 120 días. ¿Vivo? Bueno, no vivo. O sea, ¿el eritrocito vive? No, pero es, bueno, se lesiona adentro. O sea, esa es la pregunta, ¿el eritrocito vive? Ah, bueno. Bueno, ¿Cuántos eritrocitos vivos tiene ahorita? Eritrocitos vivos tiene ella. le pido su hemoglobina glucosilada cada 3 meses para verificar, porque a veces mis pacientes son medio tramposos y no cenan nada antes de hacérsela cada mes, porque a veces se la pido cada mes, la glucosa plasmática, entonces sale bien inmediatamente esto. Entonces pido el control cada 3 meses y si sale elevada o no se ha modificado, quiere decir que ha tenido mala pega el tratamiento, sale mayor a 100. ¿Pero de qué más me sirve? Ella me dijo para estar bien controlado, pero ese mal control, me voy 2 pasos hacia atrás, ¿de qué más me sirve para saber? O sea, va bien, va por ahí. Para diagnosticar qué. Hagan de cuenta que yo a mi paciente ahorita le di metformina y las glucosas de ayuno me marca CT 90, 110. Ajá. Pero a ver si por ejemplo tomar medicamentos y procedimientos. Si no está engañándonos. No. Para que ya tenga Para cambiar el tratamiento, ¿para qué? Pues mis glucosas habían estado en 90, 120 nada más. En 90, 110 las glucosas de ayuno. ¿Sí? Y estoy tomando metformina.
A los 3 meses me tomas tuve la primera hemoglobina glucosilada de 10. Me dices metformina y ahora la tengo en 9. ¿Qué sucedió? No, a ver, y vas a confiar en mí. No, no hice trampa, no hacía ayunos, no tomaba mi medicamento, no hacía más ejercicio, porque soy honesto. Ajá. De hecho me llamo Ernesto Onésimo. Ajá. y entonces, pues debes de confiar en mi hemoglobina glucosilada. ¿Qué sucedió ahí? Que el paciente tuvo ¿qué? Picos postprandiales. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Perdón? ¿Con la metformina? ¿Qué es la metformina? Es un hipoglucemiante la metformina. Es un hiperglucemiante. ¿Qué es la metformina? Dicen que es una biguanida, pero eso no me dice nada. Entonces, ¿por qué se la doy a una paciente con síndrome del ovario poliquístico y una obesa? Pues no le va a bajar la glucosa. Es un antihiperglicémico. Pues una biguanida, ya lo sé, pero es un antihiperglicémico. Por lo tanto, lo puedo dar aquí. Pacientes obesos que no son diabéticos. Pacientes mujeres obesas que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Ajá. Pero entonces ya no me está resultando con este paciente porque aparentemente tiene buenos controles de glicemia, en ayuno, una vez que insertes la metformina, pero tiene una hemoglobina glucosilada alta. 100, digo 10 equivale a 240. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Darle más metformina. ¿Cuánto es la dosis máxima de metformina? A ver, más sencillo, ¿de cuánto vienen las tabletas? 850, multiplica 850 por cuánto? Por 3. Ajá. Y no resulta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Está bien? Puede ser ejercicio, ¿no? ¿Cuánto baja el ejercicio la glucosa? Hemoglobina glucosilada en porcentaje 4 horas. 0.5 a 1. No es mucho, ¿no? Vas a bajar a 9. Mejor déjalo recostado, ¿no? Le dan insulina rápida o le dan ¿qué? Escargosa. ¿O no? ¿Qué es la escargosa? No, dime qué es, no lo que hace. Ajá. ¿De cuánto vienen las tabletas? No recuerdo. ¿Qué es efectos secundarios de la escargosa? Y entonces, ¿con cuánto te evitarías esas náuseas, vómitos, diarrea? Con dosis mínimas, ¿de cuánto? De 50 miligramos, que vienen tabletas de 50 y 100 miligramos. ¿Cuánto es la dosis máxima? Multiplícalo por 3. ¿Sí? A ver. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es la digoxina? ¿No se acuerda qué es la digoxina? Es un glucósido. ¿De cuánto viene la presentación de la digoxina? Ajá. ¿Tres efectos secundarios de la digoxina? Lo vieron.
y el parkinsonismo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? ¿Quiénes de aquí leen 3 medicamentos al día? A ver, ¿quiénes de ustedes antes de irse a dormir, antes de, después de desayunar, de cenar, perdón, de rezar sus oraciones? Dios, que me vaya bien en el examen. Ya tengo mucho sueño, voy a ir a dormir ahí al mañana estudio. No, primero tienen que leer 3 medicamentos al día, porque si no los va a alcanzar. Imagínense que viniera el examen, efectos secundarios de la penicilina. Créanme que eso, lo que les digo es real. Ajá. He dado clases a muchos alumnos durante muchos años y una vez me tocó ver un alumno que fue a su examen profesional. Lo preparamos así bien, así se las sabía. Es la diabetes, es la dislipidemia, la obesidad y todo. Y me tocó un paciente de terapia intensiva. Cuando el profesor le preguntó 3 reacciones adversas sobre una cefalosporina, no contestó. Vuelvo a lo mismo. ¿De qué sirve que ustedes hagan diagnósticos difíciles, hagan gastar al paciente, estén estudiando y no se saben luego los medicamentos? Es ahí donde todos te faltan. Entonces, 3 medicamentos al día, pero como ya, quedamos que íbamos a ver cuántos días faltaban, ¿verdad? Al rato les digo. Se me olvidó eso. Me va a alcanzar, no me va a alcanzar tiempo de aprender tantos medicamentos, entonces yo creo que ya son 5. Y si me sigo atrasando hoy, ya son 6 para mañana. ¿Sí? Háganlo. El año pasado, en este grupo de diplomado, había un chico que así le pregunté 2 veces y no supo. A la tercera vez que le pregunté, y sabía muchos medicamentos, ¿y saben qué me dijo? Doctor, hice lo que usted me recomendó y empecé a leer. Créanme que sí lo hice. ¿Y saben con qué nombre se fue? Con el doctor Guzmán y Vito. ¿Sí? Así lo empezamos a conocer. Y créanme que empezó a leer de sus 5 medicamentos. Pero tienen que hacer. Yo sé que antes de decir, este doctor viene aquí a ceremoniarnos, pero es la experiencia que he tenido con ustedes como alumnos en años pasados. Entonces es eso, porque si no los alcanza. Dígame 3 efectos de captopril. No, que no sea la tos. Es hasta mi vecino lo sabe. Hipotensión, obvio. Produce trombocitopenia. Muchos pacientes de los que he visto en la postura de medicina interna toman captopril y lo mandan al hematólogo y ya que le quieren hacer aspirado en el lado y todo. Y resulta que es el captopril, se lo quitan, el paciente deja de tener trombocitopenia y pum, hace control. ¿Sí? A veces no tenemos que investigar más ese efecto secundario, es lo que llamamos la cascada de los medicamentos. Un efecto secundario, otro efecto secundario, y ahora tenemos medicamentos y medicamentos. ¿Sí? Pues hagan eso. 5 medicamentos al día. No se vayan a dormir si no han estudiado sus 5 medicamentos al día. Ajá. Bueno, vamos a tomar un receso y ahorita regresamos, ¿sale? Unos 10 minutos. Vamos a continuar. Dice que estos son los criterios para el diagnóstico de diabetes en pacientes asintomáticos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 25 o tiene una o más de estas condiciones o factores de riesgo que vienen a continuación. Inactividad física, antecedentes de diabetes, que pertenezca a los grupos raciales que ya hemos mencionado anteriormente, que tenga diabetes gestacional, que tenga hipertensión arterial mayor de 140/90 o que esté recibiendo tratamiento antihipertensivo, colesterol HDL menor de 35, triglicéridos mayores de 150 y que la mujer tenga síndrome de ovarios poliquísticos, que tenga una hemoglobina glucosilada mayor de 5.7, tolerancia a la glucosa o alguna otra condición asociada con resistencia a la insulina, como es una obesidad severa, acantosis nigricans o historia de una enfermedad cardiovascular.
Entonces son los pacientes que entonces yo tenía que estar investigando para ver si no son pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Diagnóstico, bueno, pues ya lo sabemos, todos los signos y síntomas que va a presentar el paciente, pero vean que aparte de los ya conocidos, se agregan fatiga, letargia, somnolencia, pérdida de peso, incontinencia urinaria en pacientes de la tercera edad. Ellos no van a cursar con poliuria, sino van a cursar con incontinencia urinaria. Yo también puedo tener un paciente de la tercera edad con síndrome de caídas, y ese síndrome de caídas tiene que estarme diciendo que probablemente pudiese ser un paciente con diabetes mellitus, manifestaciones genitourinarias y alteraciones del estado de conciencia, también me estarían llevando a hacer un diagnóstico de diabetes mellitus en un paciente de la tercera edad, pensando en que los pacientes de la tercera edad presentan manifestaciones atípicas de las enfermedades. Acciones sugeridas, un interrogatorio médico con registro especificando los síntomas, registros previos de glicemia si es que los tiene el paciente, los patrones de alimentación que pudiese tener y programas previos de tratamiento, incluyendo la educación sobre nutrición y el manejo personal de la diabetes. Va a haber pacientes que ya los han multitratado con algunos otros médicos, entonces hay que saber a qué medicamentos el paciente ya no tiene efecto. Entonces tendría que ver si el paciente tuvo un tratamiento previo y tiene una falla primaria o una falla secundaria a hipoglucemiantes orales. ¿Sí recuerdan qué es una falla primaria y qué es una falla secundaria a hipoglucemiantes orales? Son dos cosas muy diferentes. Falla primaria a hipoglucemiantes orales es aquel paciente que desde el inicio que se le diagnosticó diabetes mellitus se le dio cualquier medicamento para el control de la diabetes y nunca se logró controlar su diabetes. Tienen que ser medicamentos hipoglucemiantes. Entonces, falla primaria, todo paciente que desde el inicio de su diagnóstico se le dio cualquier medicamento hipoglucémico y nunca llegó a controlarse. ¿Qué significa esto? O que el paciente tiene lo que llamamos una diabetes LADA, o bien necesita insulina, y a lo mejor no estamos haciendo un buen diagnóstico de diabetes tipo 2 y podría ser diabético tipo 1. Falla secundaria y hipoglucemiantes orales son aquellos pacientes que durante un tiempo, desde el diagnóstico que recibieron de diabetes mellitus, recibieron hipoglucemiantes y se controlaron durante una época, ¿sí? Hagan de cuenta 3, 4 años y estuvieron bien controlados, pero posteriormente ya no tienen control de la hiperglicemia, que significa que tengo que modificar el tratamiento, darle algún otro medicamento de los actuales o bien iniciar insulina. Recordando que los diabéticos tipo 2 pueden iniciar con o sin insulina. 2, el 70% de los pacientes diabéticos tipo 2 van a requerir la insulina en algún momento de su vida, ya sea por una cirugía, ya sea por una descompensación importante de su glicemia. Tratamiento actual de la diabetes, también tenemos que estarle preguntando, incluso medicamentos, plan de alimentos, resultados de vigilancia de la glucosa y el uso de los datos por el paciente. Es decir, el paciente tiene que aprender a utilizar el glucómetro, saber cuándo es un fenómeno de SOBOY, cuándo es un fenómeno del amanecer, para que nosotros podamos ayudarle después. Si no lo sabe, bueno, pues por lo menos nosotros pedirle que sepa tomarse las glicemias para saber qué hacer en ese momento. Antecedentes de ejercicio, qué tanto ejercicio hace, qué tipo de ejercicio hace y complicaciones de algunas otras enfermedades o agudas de la misma enfermedad. Yo he tenido pacientes que han debutado con cetoacidosis como primera manifestación de diabetes mellitus y créanme que son los pacientes que más se asustan y que después se controlan bastante bien. O bien hipoglucemia. ¿Ustedes creen que una hipoglucemia sea una primera manifestación de diabetes? Si lo pregunto es porque sí. De hecho, el primer caso que íbamos a ver hace rato se trataba de un paciente que iniciaba con hipoglucemia. Pero a veces no llegamos a pensar todo esto y entonces a veces el primer dato tendría que ser, una vez que descartamos que no sea alguna otra causa, tengo que hacer o pensar que un paciente con hipoglucemia sea una primera manifestación de diabetes mellitus. Entonces, mucho ojo con esto. Después revisamos ese caso. Interrogar el caso de haberlas presentado sobre su frecuencia, gravedad y causa de las mismas.
Presencia de complicaciones propias de la diabetes mellitus y complicaciones a nivel de los ojos, riñones, neurales, funcionales genitourinarias, incluyendo la vida sexual, vesicales, gastrointestinales, corazón, vascular periférico, pies y cerebrovasculares. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, pues afecta a todo. Antecedentes de infecciones, algunos otros medicamentos que pueden afectar los índices de glicemias, factores de riesgo, como son la aterosclerosis, tabaquismo, hipertensión, obesidad y dislipidemia, y antecedentes familiares, antecedentes de tratamiento de algunas otras enfermedades y antecedentes familiares de diabetes u otras afecciones endocrinas. Los antecedentes gestacionales, los estilos de vida, es decir, tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo sobre estos pacientes, así como sus factores psicosociales y ambientales que nos permitan ver si algunos de estos factores influyen sobre el control de la diabetes. No podemos pedirle a un paciente que a lo mejor se realice glucometrías, que a lo mejor su posibilidad económica no puede permitirle comprar glucómetro. El examen físico pues es todo, es buscarle todo, a fin de descartar incluso que no tenga un problema secundario a un problema neurológico asociado a la diabetes mellitus. Exploración de abdomen, evaluación de los pulsos, todo lo que ustedes saben hacer en este tipo de pacientes. Sus laboratorios, pues bueno, ya sabemos, vamos a tener su glucosa plasmática preprandial, estudio de hemoglobina glucosilada, su perfil de lípidos en ayuno, con triglicéridos, colesterol total, lipoproteínas de alta y baja densidad, el examen general de orina buscando glucosuria, cetonas, proteinuria y el sedimento del examen general de orina, creatinina sérica para cuantificar el daño renal si es que existe, y un electrocardiograma. El tratamiento, ya pasando a lo que es el tratamiento de los diabéticos, ¿cuál sería el tratamiento ideal de estos pacientes? ¿Qué es lo que primero que tenemos que asegurar? Es que el paciente no tenga síntomas atribuibles a una descompensación diabética. La prevención de las complicaciones agudas de la misma diabetes, la prevención de enfermedades microvasculares y neuropáticas, macrovasculares también, el aumento de la expectativa de vida. Si decimos que al ser diabético disminuye su esperanza de vida a 10 años, bueno, al momento de controlarlo tengo que aumentarle su expectativa de vida. ¿Cómo? Bueno, pues con el control glicémico, dándole su aspirina, la dieta, el ejercicio, todo. Minimizar el riesgo de desarrollo y progresión de las complicaciones si es que ya existen. Evitar la hipoglucemia en estos pacientes, sobre todo cuando van a iniciar insulina, porque si no, después se asustan y ya no quieren continuarla, ¿no? Y mejorar el perfil de lípidos. Entonces, el plan de tratamiento, bueno, la alimentación, la actividad física, la educación, intervención farmacológica. Sitio de acción de los agentes antidiabéticos. ¿Qué es lo que vamos a darles? Si yo sospecho que el problema pudiese estar en páncreas, bueno, voy a hacer que se incremente la secreción de insulina. ¿A través de qué? De análogos GLP-1, inhibidores de la DPP-4, sulfanilureas y glinidas. Todo lo interrogatorio que hice anteriormente, toda la exploración física, todo lo que en forma exhaustiva traté de ver o de conocer de mi paciente es para saber qué tipo de tratamiento voy a dar y hacia dónde va a estar dirigido. Entonces, si yo sospecho que el problema es a nivel pancreático, el incremento de secreción de insulina, para tratar de aumentar el incremento de la secreción de la misma, bueno, pues les voy a dar todo esto. Parecería que es muy obvio, pero yo les voy a contar que tuve una paciente egresada de centro médico, atendida por los cirujanos de allá, que tuvo un accidente automovilístico, tuvo estallamiento de vísceras, extirpación de páncreas, y adivinen con qué la dieron de alta. Con glibenclamida. ¿Qué creen que me encontré cuando la regresaron allá a la clínica? Hiperglicemia. ¿Por qué? Pues porque no tiene páncreas. Y o sea, créanme que así, aunque parecería ilógico, así la dieron de alta. Y la señora pues esperanzada de que él iba con puro medicamento iba a mejorar.
Después ya la sensibilizamos y ya empezó a utilizar la insulina. Después pasó a las máquinas que dan pulsos de insulina. Tuvo que comprarse dos máquinas, se me fue ahorita el nombre, y al principio estaba haciendo hipoglucemias. Entonces parecería que esto no ocurre, pero sí, entonces hay que hacer hincapié. Si yo pienso que mi paciente tiene tejido adiposo excesivo, entonces tengo que incrementar la sensibilidad de la insulina de los adipocitos. ¿A través de qué? De las tiazolinedionas. Entonces toda la fisiopatología me sirve ¿para qué? Para conocer dónde pueden actuar. Entonces las tiazolinedionas actuarían a nivel de tejido adiposo. Si yo sospecho que mi problema es a nivel renal, porque hay una absorción excesiva de lo que es la glucosa, entonces tengo que provocar que este riñón tenga una disminución en la reabsorción renal de la glucosa a través de los inhibidores de la CGLT2. Que después, ahora que veamos las 2 semanas de temas específicos, vamos a ver lo de los tratamientos con estos medicamentos y el uso de las insulinas. Músculo. Entonces, si yo pienso que es por resistencia a la misma, bueno, trato de buscar el incremento de la sensibilidad muscular a la insulina a través de las tiazolinedionas y de la metformina. Cerebro, en incremento de la saciedad, utilizaría los análogos de GLP-1. A nivel de hígado, sospecho que, bueno, aquí le puse páncreas, ¿verdad? Incremento de la sensibilidad hepática a la insulina, utilizaría también la metformina y las tiazolinedionas. Es lo mismo que sucede cuando iniciamos tratamiento para la hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son las causas fisiopatológicas de hipertensión? Díganme 5. O sea, ¿por qué hay tantos antihipertensivos? Entonces, si no me sé eso, entonces me voy hacia los medicamentos. ¿Cuántas clases de antihipertensivos hay? Los IECAS, los ARA, los betabloqueadores, los calcioantagonistas, los diuréticos, todo. Entonces, como en el paciente hipertenso yo no conozco dentro de todas las causas fisiopatológicas por las cuales se producen la hipertensión, ¿qué tengo que hacer? Pues darle muchos medicamentos y hasta encontrar el adecuado. ¿Sí? No es de que no sepamos medicina, o sea, no hay cardiólogos que no sepan medicina, internistas o médicos generales, y que están buscando apenas qué medicamento, es que no conocen bien la causa fisiopatológica de esa hipertensión, entonces están buscando el medicamento más adecuado. Claro que si nos vamos por probabilidades, bueno, pues nosotros, ¿qué utilizaríamos aquí en México? Los IECAS. Y entonces en diabetes también tendríamos que estar haciendo esto. Páncreas, disminución si yo quiero que haya una disminución de la secreción de glucagón, utilizaré los inhibidores de DPP4 y análogos de GLP-1. A nivel gastrointestinal, vaciamiento gástrico lento, absorción de carbohidratos, utilizarían los análogos de GLP-1. La metformina estaría en duda en cuanto a utilización desde el punto de vista gastrointestinal, y los inhibidores de alfa-glucosidasa, como vimos hace rato, las carbosas, ¿no? Ahora, fíjense bien, si yo tengo un paciente, o sea, ¿cómo voy a seleccionar el medicamento? Si yo tengo un paciente con 13 de hemoglobina glucosilada, con solo hacer la intervención en el estilo de vida, ¿pensaría que va a mejorar su glucosa? No, porque solamente esto disminuye el 1 al 2% de hemoglobina glucosilada. Es decir, que si tiene 13, ¿cuánto es lo más que lo voy a llevar? A 11. Entonces no tengo impacto sobre su control de glucosa. Estoy complementando los objetivos de buen control, no los tengo. Entonces no estaría pensando tal vez en darle sí hacerle los cambios del estilo de vida, pero no solamente con eso.
En cambio, vean, si yo le inicio la insulina, ¿cuánto mejora la hemoglobina glucosilada? De 1.5 a 3.5. Entonces, ¿qué sería? Cambios en el estilo de vida más insulina, si tiene 13 o 14 de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Vean, aquí serían casi 3, más le agrego esto, o sea, a lo mejor lo estaría llevando casi a 9 o 8, ajá, ¿sí? Entonces yo tengo que ir valorando qué medicamento también en base a esto requiero sobre mi paciente. Y vean entonces, la metformina también baja del 1 al 2% de hemoglobina glucosilada, las sulfonilureas del 1 al 2% de hemoglobina glucosilada, la insulina que sería el que sería más, las glinidinas del 1 a 1.5, las teosolidedionas de 0.5 a 1.4, niveles de alfa glucosilada de 0.5 a 0.8% de hemoglobina glucosilada, agonistas GLP-1 del 0.5 a 1.0, niveles de DPP-4 de 0.5 a 0.8, niveles de la GLT2 de 0.6 a 1.0, ¿sí? Entonces esto es lo que tengo que tomar en cuenta para iniciar el tratamiento. Tampoco quiero que mi paciente, o voy a pensar que el medicamento hace maravillas. Tengo que ser muy juicioso en cuanto a esto y comentarle al paciente. Entonces dice, agentes diabéticos no insulínicos, ¿qué medicamentos y para qué objetivo sería? Entonces aquí yo tomaría esa tabla pensando a lo mejor, si sospecho que mi paciente tiene resistencia a la insulina, bueno, pues sería básicamente utilizar metformina, niveles de la DPP-4 y agonistas de la GLP-1, que estarían actuando sobre esta resistencia a la insulina. Si estoy pensando que tiene problemas a nivel de glucagón, bueno, pues otra vez estos dos últimos, tratando de hacer efecto sobre este paciente, pero vean cómo todos actuarían sobre la glucosa plasmática en ayuno, todos los medicamentos. Deficiencia de insulina, bueno, pues todos serían las sulfanilureas, las metiglidinas, los niveles de la DPP-4 y agonistas GLP-1. Entonces yo también, tratando de diseñar su tratamiento del paciente, estaría pensando qué es lo que está descompensando ese paciente con diabetes mellitus tipo 2. Ok, entonces aquí vienen los ejemplos de cada uno de estos. Pero digo, esto vamos a hacer un taller en cuanto al uso de estos medicamentos para que lo sepan utilizar. Ok. ¿Y cuál es lo siguiente que tendría que estar tomando en cuenta? Bueno, los cambios, ¿qué tanto mi paciente, si tiene un riesgo cardiovascular alto, qué tanto se beneficia de los medicamentos? Y entonces vean que si yo tengo un paciente que tiene un riesgo cardiovascular muy alto y le inicio sulfanilureas y este efecto sobre el riesgo cardiovascular es incierto, pues no lo podría utilizar, porque entonces la glibenclamida no sería el medicamento efectivo en este paciente. ¿Cuánto es la dosis máxima de glibenclamida? 20 miligramos. ¿Y de cuánto viene la tableta? ¿Perdón? De 5 miligramos. ¿Qué pasa si yo a un paciente le doy 30 miligramos? Que hay pacientes que así vienen de los manejos médicos de algunos otros médicos. Es cardiotóxico. Y si es cardiotóxico y además su riesgo cardiovascular es incierto, pues no sería el medicamento ideal. Las metiglidinas es desconocido su efecto a nivel de riesgo cardiovascular y en cambio, si yo le doy biguanidas, tiazolinedionas o niveles del alfa-glucosilada, vean cómo disminuye ese riesgo cardiovascular. Entonces, si tiene alto riesgo cardiovascular, estaría dándole estos medicamentos. Si yo quiero que mi paciente tenga o no tenga ganancia de peso, vean, si quiero que no exista ganancia de peso, pues no le doy biguanidas. Si no me interesa si tiene ganancia de peso, pues a lo mejor le estaría dando sulfanilureas o tiglidinas o tiazolinedionas. Las tiazolinedionas, ¿en base a qué aumentan de peso estos pacientes? ¿Por qué aumentan de peso los pacientes que son tratados con tiazolinedionas? ¿Perdón? Produce retención hídrica. Entonces no es un aumento de peso así por grasa o por masa muscular, sino es por retención de líquidos. Ok, la seguridad a largo plazo, vean cómo las sulfanilureas y las biguanidas
tienen seguridad a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos y sobre todo las tiazolinedionas tienen efectos secundarios muy importantes. Cuando se empezó a utilizar las tiazolinedionas, por ejemplo aquí en México, tenían dudas sobre qué iba a pasar con estos medicamentos. Y muchas personas empezaron a tener miedo porque pensaban que las tiazolinedionas, ¿qué iba a pasar? Iban a tener efectos hepáticos. Ajá. Sin embargo, ¿qué se observó? Que tenía más efectos cardiovasculares. Aunque aquí aparentemente disminuye el riesgo cardiovascular, tenía efectos cardiovasculares secundarios ¿a qué? A la ganancia de peso, secundario a aumento de líquidos. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca o que estaban en el límite desarrollaban insuficiencia cardíaca. Y créanme, yo llegué a ver 3 pacientes así que se tuvo que suspender el medicamento con tiazolinedionas porque empezaron a desarrollar insuficiencia cardíaca solamente con el uso de estos medicamentos. Ajá. Y es así tan aparatoso que parecería que estos pacientes se estuviesen infartando. Y si no se tiene la experiencia necesaria con esto, lo pueden dejar y el paciente pues bueno, va a tener complicaciones. Entonces todo esto tengo que tomar en cuenta. No solamente es de darle un medicamento y el que mejor me ha ido, el que me acuerdo en ese momento, no, tengo que buscar todo esto porque si no entonces no estoy dando un buen manejo al paciente y eso sin tomar en cuenta todas las complicaciones secundarias que pudiese tener. Entonces vean que por ejemplo por las guanidas requeriría un monitoreo de la función renal, con las sulfanilureas con el riesgo de hipoglucemia, lo mismo que las metiglidinas, con las tiazolinedinas con problemas hepáticos, pero yo aquí le asociaría más problemas cardiovasculares, las alfa-glucosidas también con problemas hepáticos. Falla renal, estaría contraindicado las biguanidas, aunque hay muchos pacientes que están tratados con metformina con insuficiencia renal. En las sulfanilureas estaría dándolo con mucha precaución por riesgo de hipoglucemia importante. Y con todos los demás, bueno, no había ningún problema. Y así sucesivamente con uso con problemas hepáticos, falla cardíaca. Entonces vean que aquí aparentemente con falla cardíaca estaría contraindicada las biguanidas. ¿Por qué? Pero ahora me dice que falla cardíaca está contraindicado. ¿Se habrá equivocado el doctor? La diapositiva está dando otra cosa. La información era de dudosa procedencia. Habré estudiado mis 5 medicamentos del día. ¿Por qué? 3 contraindicaciones de la metformina. ¿No saben? Consumo de alcohol tiene efecto antabús. ¿Qué es la falla cardíaca? ¿Ya vieron cardiología? ¿Qué es falla cardíaca? ¿Cómo la definirían así? En 2 palabras, 3 palabras. Es una bueno, pues condiciona una hipoxia en los tejidos periféricos por falla. Una falla de una bomba. Esa bomba no manda suficiente cantidad de oxígeno, pero no están oxigenadas el resto del organismo. Ajá. Entonces, las contraindicaciones de metformina son estados hipóxicos. ¿Por qué? Porque está asociado a ¿qué? Acidosis láctica. Ya lo sabía. Entonces, si la falla cardíaca es un estado hipóxico, el EPOC también es un estado hipóxico, estarían contraindicados en estas patologías porque si no, estaríamos desarrollando en mi paciente acidosis láctica, una complicación secundaria. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir en cuanto a esto. Una cosa es insuficiencia cardíaca y otra cosa es disminuir el riesgo cardiovascular.
¿Qué patologías me dan insuficiencia cardíaca, doctor? ¿Eh? ¿Por qué tengo insuficiencia cardíaca? ¿Qué patologías tuve? Hipertensión arterial, que pudiese disminuirla con metformina, ¿qué más? El infarto, ¿cuál más? La cardiomiopatía dilatada, ¿sí? Entonces tengo que estar antes de todo esto, ¿sí? Efectos secundarios comunes, bueno, ya sabemos que las biguanidas, dolor abdominal, diarrea, flatulencia, sulfanilureas, hipoglucemia, aumento de peso, metilglicemias, hipoglucemia, triacilglicerolas, aumento de peso, retención hidrosalina que comentamos hace rato, e insuficiencia cardíaca, consecuencia de todo esto, niveles de alfa-glucosilada, dolor abdominal, diarrea, flatulencia. Efectos secundarios graves, bueno, pues la guanidinidas asociado a ¿qué? A los datos de hipoxia, sulfanilureas, hipoglucemia, insuficiencia cardíaca, y las alfa-glucosidasas ninguno. ¿Sí? Entonces yo tendría que saber escoger muy bien este tipo de medicamentos. Parámetros para considerar un buen control metabólico al paciente con diabetes mellitus, cuando la glucosa plasmática preprandial será buena cuando es de 80 a 110, aceptable de 111 a 140 y que ya requiere ajuste de manejo cuando este es mayor de 140. Hemoglobina glucosilada cuando es bueno cuando este es menor de 7, aceptable de 7 a 7.9 y hay que ajustar manejo cuando este está por arriba de 8. Ojo, esto no aplica en pacientes de la tercera edad, entonces esto lo vamos a ver después. Colesterol total menos de 200, bueno, aceptable de 200 a 220, aceptable, ajustar manejo cuando esté mayor de 200. Si es que, esto mucho ojo, si es que el paciente no ha cursado previamente con un infarto o un EBC, entonces ya tendría que modificar los criterios. Triglicéridos mayor de, bueno, menor de 150, aceptable menor de 150 a 175 y ajustar manejo cuando este fuese mayor de 175. Esta presión arterial estaría bien en base a ¿qué? ¿Cómo yo digo que un paciente hipertenso está bien controlado cuando solamente es hipertenso? ¿Cómo digo que un paciente está bien controlado cuando es diabético hipertenso? ¿Cómo digo que un paciente con hipertensión arterial es diabético hipertenso y nefrópata? A ver. ¿Sí se entendió la pregunta? Bueno, vamos a empezar por lo sencillo. ¿Cuánto es la definición de hipertensión? Mayor de 140/90. Entonces, para decir que un paciente hipertenso está bien controlado, tendría que tener menos de 140/90. Obvio. Ahora, si es un paciente diabético hipertenso, ¿cuánto tendría que tener de presión arterial para decir que está bien controlado? ¿Perdón? 130/80. Y si además a ese paciente le agregamos que es nefrópata, 70, 75 algunos dicen, ¿sí? Entonces, muchos pacientes así los tenemos. Llega un hipertenso, nefrópata, diabético y tiene 130/80, ¿está bien controlado? No está bien controlado. ¿Qué es lo que están haciendo los médicos que lo están viendo? Nada más lo están viendo pasar. ¿Cómo va directo a la qué? Al siguiente consultorio para la diálisis, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros me los tengo que saber porque si no vuelvo a lo mismo. Al paciente no le estoy dando un tratamiento adecuado. ¿Ok? Bueno, es todo lo que le hacemos en forma anual, esto no, esto no. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? O sea, lo de diabetes mellitus es así muy, con muchas cosas que hay que aprendernos. Ahorita solamente hemos visto cómo hacer el diagnóstico y el manejo y faltaría ver todas las complicaciones, pero eso lo van viendo subsecuentemente en algunos otros módulos. Ya saben lo de la nefropatía, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Perdón? ¿Ya lo vieron? Ok. Para fines diagnósticos, si nos pusieran todos los diagnósticos para sacar diabetes mellitus, nos preguntaría
Sí. Porque ya lo vimos, tiene una sensibilidad y una ¿qué? Especificidad del 100%. Pues ahí está contestado.